Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Ustedes son lo más importante de este proyecto. Por eso siempre me gusta escucharlos y prestarles mucha atención. Es por eso que atendiendo a las peticiones y recomendaciones de muchos de ustedes, hoy nos espera un nuevo y aterrador viaje que tiene como destino relatos que se relacionan con sectas y brujería. Quédense hasta el final de este trayecto porque les prometo que son muy, pero muy aterradores. Recuerden que estamos recibiendo sus relatos en la dirección de correo electrónico midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Si tienes una experiencia, por favor, envíamela, ya que esto significa que vamos a poder viajar nuevamente. Ahora sí, queridos pasajeros, permítanme llevarlos a través de este viaje. Reclinen su asiento, abrochen su cinturón y escuchen con mucha atención, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El fetiche. Hasta ese punto de mi vida yo me consideraba, con relación a cualquier tipo de tema paranormal, escéptico. Sin embargo, la serie de eventos que viví y que estoy por compartirles cambiaron esta opinión en mí, ya que esta es una de las experiencias más extrañas y aterradoras que he vivido. Hace aproximadamente 25 años atrás, al momento de publicarse este video, de la nada mi mamá comenzó a enfermar. Primeramente empezó a manifestar ser víctima de intensos y constantes dolores de cabeza, de los que la medicina común para ellos le ayudaba muy poco, por decir nada. No obstante, esto no quedó solo ahí, ya que su salud se fue deteriorando más. Particularmente, su rodilla izquierda comenzó a presentar molestias, y posterior a ello, fue su ojo derecho el que, de la nada, desarrolló una especie de nubosidad grisácea que gradualmente le impidió ver por completo de ese lado. Obviamente las consultas médicas no se hicieron esperar, y ahí inició nuestro peregrinar, con una gran cantidad de especialistas, quienes siempre ordenaban muchos estudios médicos, pero nunca pudieron dar con la enfermedad que aquejaba a mi madre, ya que, según los análisis, ella estaba en perfecto estado de salud. Aquella mancha en su ojo no era una catarata, y no era algo que se pudiera operar. De su rodilla sí se sometió a una operación, pero quedó mal, y ella ya casi no caminaba. Así duramos casi un año, hasta que, desesperado por ver a mi madre así, decidí cambiar de especialista. Y entonces investigué, hasta dar con alguien que, supuestamente, era experta en el manejo de energías. Esta persona, al ver a mi mamá, inmediatamente dijo que había sido víctima de un trabajo oscuro. Y entonces nos pidió lo siguiente: un ramo de hojas de pirul, un anafre y un cuchillo muy filoso. Yo conseguí todos estos objetos, y días después, esta persona llegó hasta nuestra casa. Inmediatamente se dirigió hasta el cuarto de mis papás, y nos dijo que precisamente ahí estaba el trabajo. Entonces me pidió introducir el anafre a la pieza y encenderlo. Ella comenzó a rezar y a golpear el colchón con las ramas de pirul. Cabe señalar que nunca la perdimos de vista, en ningún momento, y más allá de con las ramas, con nada más tocó el colchón. Entonces me pidió que con el cuchillo cortara una de las esquinas del colchón que ella me indicó, y posterior a eso, introducir la mano en el hueco. Así lo hice. Les quiero confesar que para ese entonces yo ya sentía mucho miedo. Pero aún así,
Realicé lo que la persona me indicó y al introducir la mano en el hueco que había hecho, me vi sorprendido. Porque no les miento, sentí claramente como si unas garras me tomaran fuertemente del antebrazo y me jalaran con muchísima fuerza hacia ellas, a la par de que sentía cómo me quemaban la piel. Aquella mujer que nos ayudaba me dijo que no desistiera y que sacara lo que había adentro. Me aferré a un objeto que sentí y entonces, haciendo un gran esfuerzo, lo pude sacar. Era una muñeca hecha de cera, envuelta en un listón negro, pero al verla, todos nos estremecimos, porque tenía una gran cantidad de alfileres clavados. Sin embargo, algunos de ellos nos llamaron más la atención, ya que particularmente uno estaba clavado en la rodilla izquierda de la figura, y este se encontraba como podrido, verde, y también como si estuviera lleno de pus. Y otro estaba clavado en el ojo derecho, con características similares. Pero también nos sorprendimos al ver que aquella muñeca, alrededor de la cabeza, tenía una serie de alfileres clavados, simulando una especie de corona de espinas. La mujer me dijo que tirara la muñeca al anafre, mismo que ya estaba al rojo vivo. Y ahí fui testigo de uno de los acontecimientos más extraños que pudiera presenciar. Ya que al caer a las brasas, fuertes lamentos y gritos se dejaron escuchar, pero a la par, todos los perros de la cuadra comenzaron a aullar y a llorar lastimosamente. Se podía percibir. La temperatura del anafre era muy alta, pero aún así ese fetiche, a pesar de ser de cera, no se derretía. Hasta que finalmente, pasado un momento, lo que sucedió fue que se partió a la mitad. Y así la mujer me dijo que con ello finalizaba la primera parte de su trabajo, pero que la segunda consistía en que nos tendríamos que deshacer tanto del colchón como de aquel objeto. Sin embargo, nos dijo que esto tendría que ser en un lugar apartado. Como también mencionó que aquel colchón, a pesar de todo, sí podría ser utilizado por otras personas sin problema alguno, decidimos donarlo a una alejada comunidad, donde sus pobladores eran de escasos recursos. Cabe señalar que desde esta primera sesión, mi mamá se sintió mucho mejor, y entonces ella decidió acompañarme a dejar el colchón. Lo amarramos a mi carro de aquel entonces, una pequeña Caribe, y así iniciamos el viaje. De regreso la noche nos alcanzó, y cuando veníamos circulando a través de una desolada carretera, de pronto, intempestivamente, una gran ave, que no alcancé a ver qué era, pasó justo enfrente de nuestro carro. Tan cerca que casi nos golpea. Yo di un violento volantazo que casi nos saca del camino. Por fortuna esto no fue así, pero lo que sí pasó fue que las luces del carro, sin explicación alguna, se apagaron y no volvieron a funcionar. Revisé y todo lo demás del vehículo funcionaba perfectamente. Así que lo que decidí fue orillarme a tratar de solucionar esto. Cuando estuvimos detenidos, al costado de la carretera, se me ocurrió voltear hacia mi lado izquierdo. Y entonces, ayudado por la luz de la luna, ahí tanto mi mamá como yo pudimos ver que se encontraba entre los matorrales un hombre, y a un costado de él, un gran perro de color negro y ojos rojos, encendidos como el fuego. Nuestra impresión fue tal que no nos quisimos quedar más tiempo ahí, y entonces, a pesar de la falla en las luces,
decidí manejar nuevamente. Puse las intermitentes y, con cuidado, nos dirigimos hasta una gasolinera, que a lo lejos podíamos ver sus luces. Llegamos con bien y, mejor, decidimos pasar la noche ahí. Ya de mañana, nos dimos cuenta que en realidad no había nada mal con mi carro, y las luces volvieron a funcionar de manera normal. Al compartir esta experiencia con la mujer que nos ayudaba, ella nos dijo que el ave no fue otra que aquella persona que le quiso hacer daño a mi mamá, y que el hombre con el perro se trató del mismísimo maligno. Al escuchar esto, no pudimos evitar estremecernos del miedo. La mujer nos dijo que entonces procedería con la tercera y última parte de su ritual, y este consistía en una limpia para mi mamá. Y fue ahí que esta señora dio por terminada su participación. A partir de ahí, la salud de mi mamá mejoró enormemente, hasta que la recuperó por completo. Aquella señora que la limpió nunca nos quiso decir quién había sido la persona que le había tratado de hacer daño, pero también nos dijo que estuviéramos tranquilos, que en caso de volverlo a intentar, ya no podría hacernos nada. Como les mencioné al principio, antes de vivir esta experiencia yo era escéptico, pero ahora me queda claro. Hay situaciones, energías y mucho del mundo que todavía desconocemos. Saludos, pasajeros y conductor. Gracias por escuchar mi experiencia. Segunda escala. La hoja de afeitar. Esto que les platico sucedió hace muchos años, particularmente a finales de 2008. Lo primero que comencé a notar fueron que una especie de rasguños empezaron de la nada a aparecer en mi cuerpo. Eran rasguños largos, no muy profundos, pero como si hubieran sido hechos con un objeto muy fino y filoso. Estas heridas aparecían de un momento a otro y sin previo aviso. Particularmente recuerdo, por ejemplo, la aparición de uno de ellos, cuando una noche yo me encontraba trabajando en mi computadora. Tenía la mano derecha en el mouse y la izquierda debajo del escritorio, posicionada sobre mi pierna. Entonces, de pronto empecé a sentir un fuerte ardor en ella, y al sacarla de debajo del mueble, pude ver que ya un largo rasguño había aparecido en el dorso de mi mano. El tiempo pasó y entonces comencé a atravesar por una mala racha. Particularmente en ese entonces, yo tenía una novia que quería mucho. Incluso ya habíamos hablado de formalizar nuestra relación casándonos. Sin embargo, de un momento a otro, la situación cambió, y a pesar de amarnos, no entendimos el por qué nos separamos. Fue como si, simplemente, nuestros caminos de un momento a otro se dividieran. Aquello me llevó a enfrentar un fuerte proceso de duelo, mismo que me sumió en una profunda depresión. Por si fuera poco, después me quedé sin trabajo y empecé a atravesar por una fuerte crisis económica. Traté de no desesperarme, de guardar la calma, pero tengo que ser muy sincero con ustedes. La situación se tornó tan grave que incluso pensé en atentar contra mi propia existencia. Por fortuna no lo hice. Y así, muy gradualmente, poco a poco, pude estabilizarme. El tiempo pasó. Un amigo de la universidad ahora tenía un puesto directivo en una empresa, y cuando tuvo oportunidad me invitó a trabajar. Mi salud emocional mejoró, y aunque no pude recuperar mi relación, yo ya me encontraba más tranquilo. Sin embargo, un día en particular,
algo muy extraño pasó. Yo llegué a trabajar y antes de bajar de mi carro, algo llamó mi atención. Abajo del asiento del copiloto pude ver un objeto extraño. Introduje la mano y con cuidado lo tomé. Aquella era una filosa navaja, una de esas hojas individuales que usan los barberos para rasurar. Cabe mencionar que yo uso rastrillos normales y nunca he comprado de esas navajas, ya que no me gustan. Y es más, ni siquiera tengo el rastrillo necesario para usarlas. En otras palabras, no había motivo ni razón para que aquel objeto estuviera en mi carro. Saqué la hoja e incluso se la mostré a mi amigo y jefe, y él al verla no supimos por qué, pero ni la quiso tocar. Dijo que simplemente sintió escalofríos al verla y me pidió que la tirara lo más pronto posible. Así lo hice y cuando me dirigí al contenedor para desecharla, no pude evitar relacionar este objeto con los misteriosos rasguños de los que yo anteriormente había sido víctima, así como también con el rompimiento de mi pareja, ya que al final de cuentas, aquella navaja lo que representaba era el dividir, el separar, el cortar. Me deshice de ella, y entonces decidí olvidar el asunto. El tiempo pasó, y el año pasado, es decir, 2021, una mañana me desperté. Tomé mi celular y entré a mi perfil de Facebook. Vi que tenía una solicitud de amistad. Y al revisarla me sorprendí mucho, porque aquella era de mi ex de ese entonces. Sin pensarlo la acepté, y así comenzamos a platicar. Ella ya no vive aquí en la ciudad, pero me dijo que pronto vendría de vacaciones, y al ya haber procesado de buena manera nuestro rompimiento, me dijo que le gustaría verme, claro, en caso de que yo estuviera de acuerdo. El tiempo de sus vacaciones llegó, y entonces nos pusimos de acuerdo. Me dio un gusto enorme verla, y durante las 2 semanas que ella estuvo aquí, nos vimos y platicamos recurrentemente. Sin embargo, el último día de sus vacaciones, me escribió y me dijo que tenía algo que decirme. Algo que no sabía si confesarme o no, porque no estaba segura de cómo yo iba a reaccionar. Le dije que no se preocupara, que fuera lo que fuera, me lo podría decir. Y entonces, sus palabras me dejaron helado. Sucede que aquí en el estado donde vivo, hay un municipio que se caracteriza por la presencia de lo que se dice son brujas y señoras que dominan el manejo de energías. Mi ex, creyente de estos temas, aprovechando la visita acudió hasta con una de ellas, para hacerse una limpia o algo así. Y ahí se sorprendió, ya que esta mujer, simplemente al verla, le dijo que hace muchos años ella había sido víctima de un trabajo oscuro, que tuvo como objetivo el separarla de su pareja, y que éste también nos había afectado a nosotros fuertemente en cuestión de salud y finanzas. No supe qué decir, simplemente me quedé frío leyendo aquellos mensajes. Y no pude evitar recordar aquella hoja de afeitar. La verdad es que nunca supe quién la introdujo en mi carro y en qué momento, y después de tanto tiempo, ya me sería imposible recordarlo. Yo no soy especialmente creyente de estos temas, pero todos estos hechos me confirmaron que podría parecer que efectivamente hay personas que pueden manejar energías y que no dudarían en hacer uso de esos conocimientos para afectarte. Así que, tengan cuidado, pasajeros. Saludos a todos.
Estimados pasajeros, antes de continuar con este viaje, quisiera recordarles que si aún no lo hacen, es importante que se suscriban a este canal, ya que así, ustedes también formarán parte de la comunidad de pasajeros. Si les gusta este video, por favor interactúen con él. No olviden dejar su like, su comentario, ya que al menos así nos lo dicen a los creadores de contenido. El que comenten e interactúen con nuestros videos es benéfico para nuestros proyectos y ya lo saben, a mí me gusta leer y responder cada uno de sus comentarios, además de tomarlos muy en cuenta para los viajes que posteriormente vamos a hacer. No olviden compartir este contenido con alguien que crean que le puede llegar a gustar para que cada vez seamos más en esta comunidad. Y también recordarles que está habilitado el botón de gracias mediante el cual podrán invitarle a su querido conductor, en el caso de que su desempeño haya sido del agrado de ustedes, un café, un refresco o lo que ustedes gusten, ya que las cantidades son absolutamente opcionales, pero créanme, lo que ustedes me hagan favor de enviar será bien recibido y además me motivará, pero muchísimo, a seguir creando este contenido. Ahora sí, sin más preámbulo, los invito a disfrutar nuestro último y tercer relato de hoy, que es muy aterrador. Que lo disfruten. Tercera escala. Mis vecinos, los del culto. Los vecinos que tengo a lo que sería los fondos de mi casa tienen un templo. No quiero decir qué religión es porque puede sonar a prejuicios. Pero en mi país, que es Uruguay, hay muchos seguidores de esa religión de origen, por lo que tengo entendido, africana. La verdad es que no son vecinos molestos, pero de vez en cuando hacen sus rituales, los cuales no me gustan. Y sé que esto incomodará a muchos de ustedes pasajeros porque, lamentablemente, estas ceremonias a veces incluyen sacrificios de animales. Sin embargo, parte de lo más escalofriante de este culto es que ellos se incorporan. Así le llaman al hecho de que en ocasiones los poseen diferentes entidades. Cuando pasa esto, hablan en otros idiomas de forma fluida. Gritan y vociferan de una manera que causaría escozor a cualquiera. Una noche yo estaba dormida, profundamente, pero de pronto me desperté porque se comenzaron a escuchar los tambores y los cantos. Yo de verdad estaba muy cansada y me había dormido, pero a pesar de esto, aquellos ruidos me despertaron. En un momento, el escándalo que hacía una mujer que gritaba en medio de su posesión me llamó la atención, tanto que no pude evitar levantarme y dirigirme hacia mi ventana. Así que me acerqué, afiné mi vista y la dirigí hasta el lugar del culto. Ahí pude ver a esta dama incorporada, es decir, poseída. Y tal vez no me crean, pasajeros, pero la vi flotando en la esquina del cuarto. Tal como lo escuchan, ella estaba levitando. Subía y bajaba. Así que mi impresión fue tal que no pude contemplar por más tiempo esa imagen. Fue un segundo, pero lo vi. Fue lo que sucedió. Hay otra cosa que no se lo he dicho a nadie, y que vino a mi memoria con el relato de la cabra deforme que hace algunos meses compartió nuestro conductor. Y es que les quiero decir que esto me hace pensar que tal vez ese culto atrae energías que no son tan positivas, ya que una noche, estando dormida, igualmente de un momento a otro me desperté y entonces vi que en una esquina de mi cuarto estaba suspendido algo. Este algo, una especie de deidad de cabra, tal como lo describen, tal como sería Baphomet. Yo en ese momento me senté en la cama porque no creí lo que veía. Y, aunque la oscuridad era mucha, lo pude ver. Trato de buscarle una explicación coherente, pero hasta la fecha no la tengo.
Simplemente, ese ser estaba ahí flotando, y de un momento a otro se esfumó. Yo estoy 100% segura de lo que vi. Y también creo que al final de cuentas fue atraído por ese culto. Fue atraído por mis vecinos. A la fecha ellos y yo convivimos en santa paz, pero después de estas experiencias, he tenido un poco de intranquilidad, porque no sé qué es lo siguiente que puedan atraer. ¿Qué es lo siguiente que puedan llamar? Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,